Hola, hoy tenemos sobre la mesa un caso de estudio fascinante. Así es. Fascinante sobre lo que ocurre cuando el máximo rendimiento deportivo choca de frente con la presión extrema. Y bueno, para quienes nos escuchan y siguen de cerca la dinámica de las competencias extremas en televisión, Ajá. vamos a hacer una inmersión profunda en la semana 6 de la actual temporada de Hexatlón. Que ha estado, la verdad, intensísima. Sí, no, una locura. Y para esto vamos a desempacar un resumen muy completo del canal de YouTube Proyecto TV. Exacto. Nuestra misión hoy no es simplemente hacer un recuento de medallas o ver quién cruzó la meta primero, sino entender el comportamiento humano bajo presión. Queremos, analizar cómo las rivalidades se intensifican, qué pasa cuando la estrategia de un equipo colapsa y el peligro físico real que enfrentan. Tal, y siempre es un gusto arrancar con estos análisis, la verdad. Y creo que haces muy bien en enfocarlo desde la perspectiva psicológica. Claro. Porque si nos quedamos solo con el marcador, pues nos perdemos la verdadera historia. El análisis de esta semana nos da material de sobra para entender el porqué de las dinámicas grupales. Sí, totalmente. Cuando un grupo de atletas se ve sometido a un aislamiento prolongado y a una exigencia física tan brutal, pues la competencia deja de ser un juego de destreza. Se vuelve otra cosa. Exacto, se convierte en una olla de presión. Vamos a ver cómo los factores externos y la misma estructura del programa moldean las decisiones, llevándolos al límite. Pues, a ver, vamos a desempacar esto entrando de lleno con el punto más crítico que menciona la fuente. Porque es algo que nos obliga a replantearnos lo que estamos viendo. Sí, es un tema delicado. De Paola, la atleta del equipo de los azules. Sí. Quien narra el video describe el circuito como sumamente peligroso. Y ojo, no se trata de una exageración para generar vistas. Se detalla un momento de tensión brutal donde se escuchan gritos desesperados pidiendo literal, «Doctor, doctor». Es escalofriante. Sí, es una escena que rompe la cuarta pared del entretenimiento. Hay una observación muy aguda en la fuente que dice que el programa últimamente parece haberse convertido en un hospital o en un ring de box. Híjole, esa frase de hospital o ring de box es durísima. Durísima. Pero, a ver, captura perfectamente la evolución de estos formatos. Lo que resulta fascinante aquí, y a la vez muy trágico, es el contraste emocional. Ajá. El resumen hace un apunte clave. Recuerda una entrevista del episodio anterior donde Rocío platicaba con Paola, y en esa charla, Paola decía con muchísima ilusión que el programa era su casa. Sí, que se quería quedar mucho tiempo. Exactamente. Que un atleta con esa mentalidad vea truncado su camino, no por falta de habilidad, sino por una lesión así, nos muestra la inmensa vulnerabilidad a la que están expuestos. Pero es que si el nivel de riesgo físico ya raya en lo médico, la pregunta es ¿por qué los atletas siguen empujando sus cuerpos más allá del límite? Claro. Entiendo que son de alto rendimiento, pero llegar al punto de requerir urgencias médicas en medio de una pista, pues, nos habla de una exigencia desmedida. Salir por una lesión es arriesgar su herramienta de trabajo, que es su propio cuerpo. Mundo del deporte televisado. La preparación de un atleta está diseñada para picos de esfuerzo en condiciones controladas, con descanso. Y aquí no hay descanso. Exacto. El formato restringe el descanso. Cuando el análisis externo comienza a percibir el entorno como un hospital, es un indicador claro de que la balanza ya se inclinó. Totalmente. El espectáculo exige un nivel de entrega que entra en el terreno de la supervivencia. Los participantes internalizan la presión de la cámara, de los compañeros, y eso anula su instinto de conservación. Siguen corriendo porque sienten que detenerse es fracasar. Así es. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esa misma vulnerabilidad nos lleva a preguntarnos cómo un equipo logra mantener la cabeza fría en medio del caos. Y ahí entra el contraste con el equipo de los rojos. Que tuvieron una semana increíble. Aplastante. Según el recuento, dominaron la semana. Defendieron la famosa Villa 360, ganaron el duelo por la Villa y Mati se llevó una medalla del lado de las mujeres. Sí, encontraron la fórmula. Parece que sí. Y detrás de ese dominio rojo hay un patrón que vale la pena analizar. El texto destaca que no es solo el brillo de las estrellas de siempre. El motor de esta racha es que los eslabones débiles del equipo han empezado a entregar puntos valiosos. Los que tenían menor rendimiento estadístico. Exactamente. Han empezado a sacar la casta.
Y psicológicamente esto es oro. Cuando los de menor rendimiento suman, se alivia la carga de los líderes y la moral colectiva se dispara. Porque ya es un logro grupal. Se percibe como un éxito verdaderamente colectivo. Pero a ver, me pregunto qué tan sostenible es eso. Que aporten en una semana crucial está increíble. Pero si volteamos a ver al equipo azul, el panorama es otro. Diametralmente opuesto. Sí, el video detalla que los azules están resintiendo el peso de la competencia. A las nuevas energías, o sea, los novatos como V, Tenor y José, les está costando muchísimo adaptarse. Es que es pesadísimo. Es como intentar subirse a un tren que ya va a toda velocidad, ¿no? Es una adaptación abrumadoramente cognitiva, no solo física. Tienen que descifrar en días lo que otros tardaron semanas en entender. Claro. Sin embargo, dentro de esa crisis azul, el recuento presenta una excepción clave, que es el caso de Leo. Ah, sí. ¿Leo? Él entró como novato, pero se ha integrado mejor. Su adaptación es notable. Pero el análisis subraya un comportamiento problemático. Leo grita y habla demasiado durante las competencias. Sí, lo mencionan bastante. Y la fuente advierte que esto no debería ocurrir, porque cruza líneas de respeto. Aunque también señalan que este nivel de grito se ve en algunos atletas rojos. Es que esos gritos no salen de la nada. Para mí, es un síntoma de sobrecompensación. A ver, explícanos eso. Cuando eres el nuevo en un ambiente tan competitivo y sabes que te están evaluando, buscas maneras de validar tu presencia, a veces equivocándote en las formas. Totalmente. Y esto nos lleva a un terreno más oscuro. El resumen aborda los conflictos que surgieron por el dueño de la Villa 360. Ya no hablamos de gritos de apoyo, sino de pleitos, discusiones y polémicas que ya rebasan el límite de lo permitido. Se vuelve muy tóxico. Sí, y lo que llama la atención es que Rossi simplemente lo justifica diciendo que la rivalidad está creciendo y cada vez está más intensa. Esa justificación es muy sintomática. Si correctamos esto con el panorama general para entender por qué cruzan la línea, tenemos que mirar los incentivos y castigos del juego. Perder la Villa 360 significa mala alimentación, mal descanso. Deterioro cognitivo. Exacto, ese es el caldo de cultivo para que la paciencia desaparezca. A esto se le suma la presión de la supervivencia. Uf, la serie, por la supervivencia. Las reglas dictan que el equipo perdedor pone a su rendimiento más bajo en riesgo de eliminación. Valerie es mencionada como el único caso ya confirmado en la zona de peligro. Que la fuente describe como una fiesta a la cual nadie quiere ir. Brillante metáfora. Tener esa presión hace que cualquier error de un compañero se perciba como una amenaza directa a la permanencia del grupo. Es que una vez ahí, ya eres el eslabón que podría romperse. Y bajo esta presión extrema, el resumen nos cuenta qué pasa cuando la estrategia completa se rompe. La variable sorpresa. Exacto, cuando los de abajo, los nuevos, logran ganarle a los atletas consolidados. El texto da ejemplos literales. Un novato venciendo a figuras como Benjamin, Koch o del otro lado a un Mono o a un Humberto. Las cosas cambian por completo. Ese es el fenómeno psicológico más devastador para los equipos dominantes. Cuando ocurre esta disonancia, el impacto es doble. Inyecta confianza en el equipo que iba perdiendo y fractura la seguridad del equipo dominante. El golpe al ego. Imagínate, el veterano que pierde contra el novato sufre un golpe brutal que lo hace dudar de sus capacidades. Y el coraje que eso genera explica por qué terminan gritándose en las bancas. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Porque para quienes nos escuchan, podría parecer que esto solo pasa en la televisión. Sí, claro, en unas playas lejanas. Exacto, pero la llegada de Veo o José luchando por adaptarse es igual a cuando llega personal nuevo a cualquier equipo de trabajo. Es una analogía perfecta. El proceso de integración laboral tiene las mismas fricciones. Los equipos consolidados tienen su propio ritmo. Cuando llega alguien nuevo, el equipo decide si invierte tiempo en capacitarlos o si los dejan a su suerte para que agarren la onda solos. Como pasa con Leo. Como Leo, y así como él compensa alzando la voz, en el entorno laboral vemos a nuevos elementos que adoptan posturas ruidosas para validar su lugar. Y no solo con los novatos. La lucha por la Villa 360 es el equivalente a un cierre de trimestre en una empresa. Esos momentos de alta presión donde desaparece la cortesía, la gente echa culpas y los líderes justifican el maltrato diciendo que hay que ponerse la camiseta. O que la rivalidad está creciendo. Exactamente lo mismo. Ese es el gran riesgo.
Cuando la presión se usa como una guillotina constante sobre los resultados, se generan entornos tóxicos y las personas dejan de colaborar para enfocarse en su propia supervivencia, como el caso de Valery. Al final, el comportamiento humano sigue patrones predecibles bajo amenaza. Para recapitular los puntos más memorables de esta inmersión profunda, vimos la fragilidad física ante circuitos implacables con el caso de Paola. Así es. El inmenso peso psicológico de la supervivencia con el destino de Valery y cómo la capacidad de adaptación de los novatos define el futuro de los equipos. Ha sido un análisis sumamente rico. Y creo que para cerrar, vale la pena dejar un pensamiento provocador sobre la mesa, construyendo sobre lo que vimos. Adelante. Si el público y la competencia siguen exigiendo que la rivalidad y la dificultad aumenten para generar mayor entretenimiento, resulta fascinante pensar, ¿llegará un punto en el que el valor del triunfo deje de justificar que los escenarios deportivos se transformen en un hospital o un ring de box? Qué gran pregunta para dejar resonando. Nos obliga a cuestionar qué estamos consumiendo y aplaudiendo. Ha sido un análisis verdaderamente revelador. Sin duda. Para quienes nos escuchan, agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado a desempacar estas dinámicas. La invitación es a seguir cuestionando la información, a no quedarse con la superficie y a mantener viva la curiosidad. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.